El tema del mensaje que quiero exponer en esta hora es la noticia que alarmó a los fariseos, basada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9 en adelante. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tiene, hermano? Bueno, es un pasaje bíblico bien conocido por ustedes, pero es un pasaje que llama la atención porque aquel hombre que fue liberado, hermanos, no callaba de decir: Jesús me ha sanado. Dice el versículo 1: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús es esta: y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió Jesús en tierra. Mire, hermanos, una cosa sencilla hizo Jesús. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y con el dedo le untó el lodo, el lodito que hizo con la saliva, en aquellos cuencas del ojo vacías. Y le dijo: ve a lavarte al estanque, estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó. ¿Cómo dice, hermano? Qué bonito, hermano. Siéntense. Qué milagro más extraordinario hizo Jesús. Hermanos, Jesús iba pasando por aquel lugar. La dicha de este hombre, hermanos, fue tanta que Jesús se le quedó viendo. Y cuando Jesús se le quedó viendo, los discípulos le hicieron una pregunta: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gloria a Jesús. Hay cosas, hermanos, que ocurren en la vida y es porque Dios en Jesús quiere manifestarse poderosamente, hermanos,
para que la fe de las personas siga creciendo y muchos busquen el camino del Señor. Esa costumbre se pensaban un adagio que decían: el pecado de los padres lo lleva el hijo, o es que el hijo pecó. Ahora, yo no descarto, hermanos, de que a causa del pecado algunas enfermedades se desarrollan. Acontece eso. Por ejemplo, atrasito de Juan, en el capítulo que hemos leído, en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5 de Juan, nosotros yo veo un caso ahí. Y el caso es este. El capítulo 5 y el versículo 14. Era un paralítico, hermanos, que había sido sanado. Y después de haber sido sanado, Jesús dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Y le dijo, mira lo que le dijo, hermano. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quizás, hermanos, a causa de alguna libertinaje de este paralítico, según el texto, porque Jesús dice, no peques más, para que no vaya a desarrollarse otra enfermedad. Algunas enfermedades se desarrollan, hermanos, por causa de desobediencia. Por ejemplo, el que toma, ese se arruina sus miembros. Va de beber y beber, termina con el estómago inflamado y un color pálido. Esos mismos buscan la enfermedad. Entonces, hermanos, y hay algunas enfermedades de nacimiento, ¿verdad? Pero que Dios quiere manifestarse poderosamente y lo ha hecho con este hombre. Al sanar a este muchacho, hermano, Jesús fue un escándalo. Esa noticia que llegó a muchos, que el ciego aquel que se sienta en el camino, ahora ya ve, ahora es otro. Y la noticia se regó. Llegó hasta los fariseos. Los fariseos se inquietaron porque Jesús había hecho este milagro. Y lo que pasaba, hermanos, que los fariseos desconocían a Jesús. Ellos decían que Jesús era un hombre común, que no era hijo de Dios, y que era imposible que hiciera ese milagro. Entonces llamaron al muchacho. Mire lo que se decía en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es.
y otros, a él se parece. Pero ¿cómo decía este ciego viendo? Yo soy, yo soy, yo soy el que mendigaba, yo soy el que pedía limosna, yo era el ciego de ayer, pero ahora veo. Qué bien. En el versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y les dijo aquel hombre, aquel que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Estaban alarmados totalmente. Sí. Pero Dios así ministra, hermanos, cuando nosotros verdaderamente lo necesitamos. Me hace recordar que Jesús tenía un gran amigo que él lo amaba tanto. Este se llamaba Lázaro. Jesús visitaba a esa familia, eran de tres, Lázaro, Marta y María. Y de vez en cuando Jesús les visitaba y ellas y Lázaro le atendían y Jesús se regocijaba. Allí descansaba Jesús, allí reposaba Jesús, allí le daban comida a Jesús. Pero resulta, hermanos, que este Lázaro cayó enfermo. Y Jesús estaba allá por los contornos haciendo otros milagros. Entonces le mandaron a decir, Señor, tu amigo está enfermo, ven y sánalo. Y Jesús se entretuvo 2 días más. Entonces Jesús les dijo, vamos a ir allá donde mi amigo Lázaro. Les cuento una noticia, les dice Jesús. Mi amigo duerme, pero yo voy a despertarlo. Sí, sí. Y se fue Jesús. Llegó allá. Marta lo estaba vigilando de lejos, salió corriendo, pero no, hermanos, no muy contenta. Ella les dice a reclamarle a Jesús al haberlo encontrado, ¿por qué no había llegado a tiempo? Su hermano ya estaba muerto. Y ya son 4 días, le dijo, que mi hermano murió. Y ya lo fuimos a enterrar. Jesús le dice a ella, Marta, si tú creyeres, verías la gloria de Dios. Amén. Si tú creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús no fue antes, hermanos? Porque Jesús quería dar a demostrar que Él tiene autoridad de parte de Dios y poder. Sí. Había mucha gente en esa casa.
Habían judíos de diferentes gentes consolando a Marta y a María. Y Jesús les dice, ¿y dónde lo pusieron? Y Jesús les dice, llévenme donde lo pusieron. Y fueron todos. Algunos comentaban de esta manera y decían, no podía aquel que abrió los ojos al ciego, ¿verdad?, hacer otro milagro como este. Y Jesús se encamina y va caminando, y cuando llega al sepulcro, ¿verdad?, era una cueva, ¿verdad?, que utilizaban en ese entonces para enterrar, ¿verdad?, y le habían rodado una piedra y lo habían tapado, ¿verdad? Jesús, al ver a su amigo Lázaro, se conmovió en espíritu, porque Jesús le amaba. Y dice la Biblia que lloró Jesús, hermano. Ese texto tan famoso, que ese es todo. Y lloró Jesús. En ese momento, hermanos, que estaba llorando Jesús, fue cuando se conmovió en espíritu y levantó los ojos al cielo. Y habiendo levantado los ojos al cielo, le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero digo esto para que crean que tú me has enviado. Entonces ve, hermanos, la piedra que estaba y le dice, Marta, quita la piedra. Pero Señor, ya te dije que lleve. Marta, quita la piedra. No te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Sí. Y quitó la piedra, quitaron la piedra, y Jesús exclama a ver aquel cuerpo, hermano, de 4 días. Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo se levantó Lázaro? Al instante se levantó, atado sus manos y sus pies. Gloria a Dios, hermanos. Así obra Dios. Ese milagro, hermanos, fue, hermanos, planificado por Jesús para que conocieran que Él traía la gloria de Dios y el poder de Dios. Entonces, es así, hermanos, como aconteció con este ciego. No es que pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hermanos, nosotros tenemos que entrar en una dificultad tal vez para que la gloria de Dios se manifieste. Ezequiel es testigo, según me contó, hermanos, para mí era imposible que un banco le perdonara la deuda. Yo no sé cómo es eso, pero yo he debido todo el tiempo y nunca me han perdonado en el banco. Siempre tengo que pagar. Pero ahí vemos un milagro. Sí. Y bendiciones. Y bendiciones para Ezequiel y su esposa, la cual, pues, verdad, ha sido una fortaleza a su vida, su esposa. Ezequiel, lo admiro, ha perdonado cosas, hermanos, que yo hubiera llamado a una consejería, pero Ezequiel se cayó y le dejó a Dios las cosas, y aquí vemos los resultados. Este culto es en acción de gracias por lo bueno que ha sido Dios. Gloria a Dios. Mire, los fariseos estaban inquietos por la gran noticia. Sigamos viendo el versículo 13 del capítulo 9 de San Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego
Y era un día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Era un día de reposo, hermano. Y por ese día de reposo peleaban los fariseos, ¿verdad? Porque no se podía hacer un milagro porque quebrantaba el día de reposo, ¿verdad? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo es que había recibido la vista. Y él dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Mire qué fácil, hermanos. Cuando a mi persona o a cualquiera que sea le pasa algo, solamente, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Hay un texto tan lindísimo que está en Isaías 41:10, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hermanos, cuando la prueba existe en nuestras vidas y está perpetuada la prueba, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y es cuando afligimos el alma. Estamos dados, hermano. Así que Dios es bueno. Ha venido, hermanos, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Este caso de este ciego, hermanos, al haber recibido la vista, también recibió la salvación, dos cosas en uno. Porque miren dónde estaba, dónde lo halló Jesús, en el lugar que debía estar, en el templo. Venir al templo es bueno, hermanos. Allí los sinsabores, hermanos, las tristezas y las angustias desaparecen. Fíjense que hay, hermanos, que hay veces que nos emproblemamos nosotros mismos. Por ejemplo, en el Salmo 73, que me gustaría que lo miráramos, 73, para que no se vaya a complicar, hermanos, por pensamientos que le vengan a su vida. El Salmo 73 es escrito por Asaf. Y este salmo, hermanos, es el caso que Asaf estaba viendo la prosperidad de los injustos. Y él se le metió en la mente: ¿por qué Dios es tan bueno? Siendo injusto algunos, se mofan y hablan mal de Dios y no sufren violencia. Entonces él dice: quizá yo en vano he guardado la palabra. Quisiera, hermanos, le estoy explicando para que usted se oriente qué pasó, qué estaba pasando en este siervo de Dios. Estaba disconforme. Pero un día vino al santuario de Dios y allí se le abrieron los ojos y comprendió el fin de aquellos. El fin de aquellos es catastrófico. El fin de los cristianos es victorioso. Así que, hermanos, vamos a ver qué nos dice ya, hermano, leyendo el Salmo. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi deslizaban mis pies.
casi caía, dice. Eso quiere decir, casi caía. Por poco resbalaban mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo, hermano, envidia de aquellos, hermano. Esa es la gloria de ellos, hermano, y hasta allí no más. Entonces dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y ya hay conocimiento del Altísimo. He aquí, dice, que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón, dijo él, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Y en el versículo 17 está la declaración. Cuando usted tenga un problema, venga a la casa de Dios, venga al santuario de Dios. Aquí se va a sanar, aquí se va a liberar, aquí se va, hermanos, va a ver claras las cosas. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Gloria a Jesús, hermanos. Así que estemos conformes. Si la prueba existe, gracias a Dios por todo. Si la nevera está vacía, dele gracias a Dios por todo. Si tiene, dele gracias a Dios por todo. ¿Tiene trabajo? Dele gracias a Dios por ese su trabajo. ¿No tiene trabajo? Dele gracias a Dios y confíe que Dios le va a ayudar a conseguir trabajo. ¿Tiene dinero? Dele gracias a Dios porque eso es de Dios, Dios ha querido. ¿No tiene? Dele gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Está alentadito? Dele gracias a Dios, hermano. ¿Está enfermo? Dele gracias a Dios, hermano. Sí. Haga cultos de gratitud. Sí. Démosle a demostrar a Dios que le amamos. No solamente, hermanos, en la alegría, sino en la captividad. Pablo una vez nos demuestra, hermanos, sus grandes riquezas que era en Cristo Jesús que había recibido. Una vez cayó preso por haber sanado una muchacha que tenía un espíritu inmundo. Y lo metieron en la cárcel hasta el último calabozo. Y los encadenaron con Silas presos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que Pablo estaba preso, pero su corazón, hermano, su alma se regocijaba, pues no le afligía, porque la Biblia dice que cantaba himnos a Dios. Sí. Sí. Yo he ido a la cárcel, he cantado himnos, pero es de visita. Una vez que levantamos una iglesia allí, que íbamos a predicar, ahí bautizamos gente,
Me acuerdo que el hermano de Manrique, allí lo bautizamos, en la cárcel, allí, hermanos, fui muchas veces, pero no es lo mismo que estar adentro. Y Pablo estaba adentro encadenado y así cantaba himnos a Dios. Así que cuando usted, hermanos, tenga alguna tristeza, algún problema, cante a Dios, hermano, denle gracias a Dios. Sí. Y cuando esté triste y no tenga la capacidad de cantar, entonces ore a Dios. Sí. Así que, hermano, para todo hay remedio. Dios es maravilloso y bueno. Yo voy a hacer un culto de gratitud. No voy a esperar un tiempito que es un poco seco, que es en julio. En un tiempo de parada de tiempo que hace del 10 de julio en adelante, cualquier domingo lo vamos a hacer. A mí me acaba de pasar un caso tremendísimo, hermano. Sí. Tenemos los videos, que lo vamos a ver si lo plasmamos en verdad, para que los veamos los videos. Yo tengo un arriendo que lo tomo hace muchos años para pastar ganado en el verano. Ese arriendo pega en una laguna y el potrero se mantiene verde. Es para pastar ganado en el verano. Pero en el invierno se llena. Yo tenía el ganado allí, como no había llovido casi, y este temporal nos agarra sorpresivamente de un sábado y domingo que comienza, y ya el domingo estaba lleno. Yo no tuve la oportunidad de sacar el ganado. Sí. Se inundó todo y no se veía tierra, ni siquiera nada. Un amigo me dijo, échelo allá, en aquel altito, que allá solo que sea mucho llega el agua. Y resulta, hermano, que la última tormenta, que me parece que fue ya casi el domingo, amanecer domingo, inunda todo, que ando ese río llena y llena al lugar altito donde tenía el ganado. Eran como 108 reses de ganado, y otro amigo tenía como unas 60 chivos allí. Éramos dos que estábamos. Mire, cuando fuimos a ver en canogas, en motos, ¿verdad? El ganado estaba inundado, hasta le pasaba de aquí de la panza de ellos. No había pasto, no había nada, hermano. Yo dije, ya perdí. Sí. Todas mis economías de toda la vida aquí se terminaron. Pero Dios es bueno, hermano. Sí, yo admiro a mi Dios. Sí. Sí. Yo admiro a mi Dios, hermano, que Dios ha sido bueno conmigo. Fíjense que un grupo de vacas, las más ariscas, se vieron acorraladas y empezaron a nadar, y se salieron a unos cañales, como 50 reses, ellas solas se salieron. Sin duda Dios, hermano, los ángeles las mandaron que salieran. Y ni las vimos después de la carrera de aquellas intensidades que son allá de la costa, allá por el tránsito, aquella parte que va por el desvío del Espino, todos esos planes allí. Hasta como a los 2 días, o no sé cuántos días, me avisan y me dijo un amigo, mira, fíjate que el ganado, dicen que está una parte en un potrerito por allá, a lo lejos, en un lugar de cabaña. Y anda otro poco afuera. Y tengo unos trabajadores, hermanos, los cuales ellos metieron la parte que estaba afuera y lo dejaron juntos. Como
cerca de los como 47 reses. Ya. Lo ajuntaron. Fuimos a inspeccionar el terreno donde estaba y las vimos y yo me alegré mucho. Llevamos los camiones, hicimos un cargadero en la calle, un cargadero provisional, y empezamos a lazar una por una porque las animales eran tan ariscas, hermanos, tremendamente. Pero Dios ministró, me llegó gente que sabía lazar y logramos sacar 47 reses recuperadas, menos una que no era mía, 46 millas. El día de ayer nosotros fuimos con la esperanza de ir a recuperar el otro ganado que había quedado aislado. Y resulta, hermanos, que Dios ministró tanto que al llegar y ver aquella inmensidad de agua, yo dije, imposible esto, pero para Dios es posible. Resulta que se fueron unos nadadores y nadando llegaron allá donde estaba el ganado y empezaron a arrear. Había quedado el ganado más manso, se había salido el arisco, que había quedado el ganado manso, más manso, y lo empiezan a arrear en las aguas y se les iba para otro lado el ganado. Pero mire cómo son las cosas de Dios, hermano, qué admirable. Uno de ellos me dice, como yo no andaba, ¿verdad? Ahí, uno de ellos me dice, fíjate que el ganado se nos iba para otro lado, pero un gran lagarto se levantó y le tuvieron miedo y las cambiaron de ruta a las vacas para el lado de la salida de donde nosotros queríamos. Yo no sé cómo hizo Dios, pero usó un lagarto, hermano, para que me diera sí, Dios, bueno. Pero que Dios es bueno y maravilloso. He experimentado el amor de Dios. Recuperé como 46 reses, como 99 por todos los dos grupos. Así que se quedaron 9 perdidas, pero ya eso, ya pues no me aflige tanto como perder todo. Y Dios me la va a dar en su debido tiempo. Así que puedo decirles, hermano, que Dios ha sido bueno. Sí. Es maravilloso Dios. Yo he experimentado el amor de Dios y que Dios nunca nos ha dejado. ¿Qué debemos de tener? Gratitud con Dios. Veamos, hermanos, la hermana de Lázaro, ¿qué hizo después que su hermano había resucitado? Busque Juan ahí el capítulo 12, hermano, 12. Capítulo 12, versículo 1. Gloria a Jesús. Eso es ser agradecido, mire. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ya estaba resucitado Lázaro, el que había estado muerto, dice, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí ¿qué le hicieron, hermanos? Una cena. Quizás ya era tarde, ¿verdad? Le hicieron una cena a Jesús y se sentó con ellos porque era bien amigo de esa familia. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó, o sea que los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor. Qué bonito, hermano. ¿Verdad que es de aprender de esta mujer?
qué agradecimiento tan grande. Y no vaya a creer que era barato el perfume. Hasta Judas se puso celoso y dijo, ahora sí que se ha hecho un gran desperdicio. Derramar ese perfume, esta mujer, en el cuerpo de Jesús, es un desperdicio. Mejor se hubiera vendido en 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres. Mas Jesús dice, déjala, porque esta mujer ha hecho una buena obra. Sí. A mí no siempre me tendréis, ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Os digo que donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho. A Jesús le gusta, hermano, el agradecimiento. Hay que darle gracias a Dios en todo, hermano, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús.